Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea, y entrando en casa de Zacarías, saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. Estamos ya en el último domingo del Adviento. Ante la inminencia de la Navidad, la figura que resalta de una manera prominente es la más cercana al hombre Dios, a Jesucristo. Y esa figura no es otra sino que la persona de la Santísima Virgen María. Por su fiat, por su hágase en mí según tu palabra, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En este último domingo del Adviento se asume ya fuertemente un tono de vigilia natalicia. Las profecías proclamadas acerca del Mesías reciben precisión de parte de Miqueas en la primera lectura, el cual nos indica el lugar del nacimiento del Mesías en una pequeña aldea, la misma tierra y patria del rey David. Según la promesa de la descendencia de David, es que nacerá el Mesías, el esperado, el Salvador. Así dice la profecía proclamada: Pero tú, Belén de Efratá, pequeño entre los clanes de Judá, de ti saldrá quien pastoreará, señoreará al pueblo de Israel. En la frase que sigue, cuyos orígenes serán antiguos, hay aquí también ya una alusión al origen eterno y por lo tanto a la divinidad del Mesías. Esta es la interpretación que en el Evangelio de Mateo hace referencia a esta profecía como respuesta de los sumos sacerdotes acerca del lugar del nacimiento de Jesús. Cuando Herodes los llamó en secreto, los llamó y les dijo: averigüenme dónde tiene que nacer el Mesías. Y entonces los sumos sacerdotes, conociendo las Escrituras, le refieren este pasaje de la profecía de Miqueas, donde se dice que el Mesías tenía que nacer en Belén de Judá. Además,
Igual que Isaías, también el profeta Miqueas nos refiere, nos habla de la madre del Mesías. Por eso dice, la que ha de parir, parirá. Es decir, la que va a dar a luz, dará a luz. No hay mención del Padre, dejando ya también en la profecía entrever, al menos indirectamente, su concepción y su nacimiento virginal. Salvará, reunirá el resto de Israel. Y añade la profecía, lo guiará como pastor con la fortaleza de Yahvé. Extenderá su dominio hasta los confines de la tierra y traerá la paz. La persona y la figura de Jesús nace humilde, escondido en Belén. Sin embargo, Él es el Hijo de Dios, el que vino para redimir el resto de Israel, el que vino a traer la salvación y la paz a todos los hombres. Así, en estos textos sagrados se esboza, se perfila claramente en la profecía de Miqueas el nacimiento del Mesías en Belén. Todavía un paso más en este último domingo, ya el más cercano a estos acontecimientos maravillosos, al nacimiento del Hijo de Dios entre nosotros. Porque San Pablo, en la segunda lectura, nos pone de relieve las disposiciones de este Hijo de Dios desde el momento mismo de su encarnación en María Santísima. He aquí que vengo para hacer, oh Dios, tu voluntad. Recordemos que los antiguos sacrificios no eran suficientes para expiar los pecados de los hombres, ni para dar a Dios el culto digno de Él. Es entonces cuando entra este Cordero Santo, inmaculado, que es el Hijo que se ofrece, toma el cuerpo que el Padre le ha preparado de la carne y de la sangre de María, haciendo así el milagro también de emparentar la carne de Adán con la misma divinidad. Nace, vive en ese cuerpo a través del tiempo, como víctima que se ofrece en un ininterrumpido sacrificio, el cual alcanzará su punto culminante y se ha de consumar en la cruz. Único sacrificio que será agradable a Dios. Ya no se necesitarán más sacrificios, pues el que ofrece el Hijo de Dios, el Dios humanado, es capaz de redimir a todos los hombres de todos los tiempos, porque Él vino a eso, a abolir todos los demás sacrificios. La obediencia a la voluntad del Padre no es decir, esa obediencia es el motivo profundo de toda la vida de Cristo. He aquí que vengo. Por lo tanto, hermanos, fíjense bien, desde Belén al Calvario, al Gólgota y a la resurrección, hay una conexión continua de sacrificio ininterrumpido. Así,
La Navidad está ya en línea hacia la Pascua. Una y otra, la Navidad y la Pascua, no son más que dos momentos de un solo y mismo holocausto ordenado a la gloria de Dios y a la salvación del género humano. Esa palabra de la segunda lectura que Pablo nos refiere, he aquí que vengo, del Hijo, tiene su resonancia más perfecta en la criatura y la persona más cercana a este Hijo de Dios, que también es hijo de ella, en María Santísima. ¿Cuál es esta resonancia? Son las siguientes palabras que María pronunció ante el embajador celestial en el momento de la encarnación. He aquí la esclava del Señor, cúmplase en mí según tu palabra. Así también, hermanos, la figura, la vida de María es un continuo ofrecerse a la voluntad de Dios. Ofrecerse continuo que se realiza en una obediencia guiada por la fe, inspirada en el amor. María Santísima, como dice el Concilio Vaticano II en la Lumen Gentium, en el número 63, por su fe y obediencia engendró en la tierra al mismo Hijo del Padre. Por su fe y obediencia, enseguida, inmediatamente del anuncio del ángel, una vez que se ha realizado la concepción virginal en su seno purísimo sin concurso de varón, se pone en camino deprisa para ofrecer a su prima anciana Isabel sus servicios de empleada, de sierva, de esclava, no menos de los hombres que de Dios. Y este es el gran servicio de María a la humanidad. María es la que porta a Cristo. En este evangelio proclamado de Lucas, se ve claramente que María es el arca de la nueva alianza. Nos hace pensar que el evangelista bien estudió y profundizó todos los hechos del Antiguo Testamento en referencia al arca de la antigua alianza, y hay un paralelismo sinonímico, como dicen los estudiosos de la Escritura, en aquella arca veterotestamentaria y esta arca en la que ya no se va portando las tablas de la ley, sino al autor mismo de esa ley, Jesucristo nuestro Señor. Y María Santísima, arca de la nueva alianza, entra a la casa de Zacarías, visita a Isabel para auxiliarle, para ayudarle. Y es en ese abrazo de las dos mujeres, la anciana prima que representa las viejas profecías, el Antiguo Testamento, y la jovencita y quinceañera María, la Virgen Inmaculada, la que abre, inaugura y da paso en su ser a este Nuevo Testamento, a esta buena nueva que porta ya en sus entrañas purísimas, que es Jesucristo, el Hijo de Dios y también Hijo de ella. Este abrazo de las dos mujeres hizo también que, así como David bailara ante la antigua arca cuando la veía llegar a Jerusalén, también el precursor
ya presente en el vientre de Isabel, se moviera y bailara ante la presencia del Espíritu Santo y del Mesías, portado y llevado en María, arca y definitiva nueva alianza que nos trae la salvación. Juan saltó de gozo en el seno de su madre, así como David bailó ante la vieja y antigua arca que la prefiguraba. Todo esto sucedió por la fe de María en la palabra de Dios. Ella creyó. Su fe es incomparable, insuperable. Así también podemos decir, como enseña la Iglesia, la fe de ella supera incluso la fe del viejo patriarca, padre de todos los creyentes, Abraham. María, creyendo, se ofreció por completo a Dios, se puso en sus manos, siempre creyó lo que el ángel le informó, que su hijo sería grande, sería llamado Hijo del Altísimo, y que su reino no tendría fin. María es, pues, la que nos introduce, la que nos prepara ya en la inminente llegada de esta Navidad para poder acercarnos con ella y San José a la primera hora santa de la historia, en la cueva de Belén, ante el Cordero de Dios, el niño recostado en un pesebre. Amén.